El Colusa TV, edición central de noticias. Desde Miami para el mundo, El Colusa, la nueva generación del periodismo. Hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a nuestra emisión internacional de noticias. Desde los estudios del Colusa TV en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, les saluda Ozzy Arango. Este es nuestro contenido internacional para hoy. Vamos con los titulares. En Perú continúa la crisis por las protestas de la izquierda peruana con revueltas en Lima, donde han fallecido manifestantes que se han enfrentado a la policía, creando un caos en la ciudad. El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente de Chile, Gabriel Boric, se reunieron este domingo en Santiago de Chile para construir un sitio de memoria a la antigua colonia Dignidad, uno de los episodios más controvertidos entre ambos países. Israel endurece medidas punitivas contra atacantes palestinos y sus familias tras los 4 tiroteos contra civiles israelíes este fin de semana. El Colusa TV, edición central de noticias. Iniciamos por el Perú. Vamos a Lima, donde en este momento los enfrentamientos entre la policía y manifestantes de la izquierda peruana han dejado una ya alta cantidad de muertos de parte y parte. Ellos protestan contra el gobierno de la actual presidenta Dina Boluarte, quieren un cambio de constitución y elecciones de manera inmediata. Recordemos que el presidente anterior, Castillo, se encuentra preso por decretar en televisión nacional un golpe de Estado y también le siguen más de 10 procesos por corrupción por ser el cabecilla de una organización encriptada en el Palacio de Gobierno. Violentos enfrentamientos con la policía antidisturbios en Lima que dejaron una víctima mortal más en el estallido social del país. La policía reprimió las protestas antigubernamentales con gases lacrimógenos y perdigones. Los manifestantes arrojaron piedras y artefactos pirotécnicos a los agentes. La marcha se había convocado para pedir la dimisión de la presidenta peruana Dina Boluarte. El Ministerio de Interior expresó sus condolencias por el manifestante fallecido. La víctima, Víctor Santi Esteban Yaxavilca, llegó al hospital ya grave y con problemas de conciencia. Otro manifestante está grave. Por su parte, la policía también reportó 20 agentes heridos. El gobierno ha recibido numerosas críticas por el uso excesivo de la fuerza. Amnistía Internacional ya advirtió a principios de enero que debían cesar de inmediato con el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra la población civil. Soy sangre inca, mi apellido es Yupanqui. No soy terrorista como ellos dicen, no soy delincuente, yo trabajo formalmente, señores, por favor. Como ven, mira cómo nos tienen, por favor. Al pueblo, lo que pueda decidir el Congreso ya no le interesa. Boluarte trata de mantener el control sobre un descontento social y político generalizado y lamentó la decisión del Congreso de impedir un adelanto de las elecciones presidenciales, justo lo que los seguidores de Castillo le reclaman. Lamentamos que el Congreso de la República haya sido incapaz de definir la fecha de las elecciones generales, donde los peruanos puedan elegir libre y democráticamente a las nuevas autoridades. La presidenta de Perú instó a los legisladores a encontrar una salida a esta crisis política cada vez más profunda para evitar mayor derramamiento de sangre. Insistió en que es necesario adelantar las elecciones apenas unas horas después de que el Congreso votara en contra de la idea. Desde Washington, el Departamento de Estado de Estados Unidos urgió este viernes al diálogo y a la moderación de todas las partes. Y el canciller alemán Olaf Scholz visita Chile. Se reúne con el presidente Gabriel Boric para hacer un acuerdo para crear un sitio de recordación muy importante en memoria a la antigua colonia Dignidad.
Un sitio de triste recordación para ambos países. El canciller alemán Olaf Scholz inició este domingo su primera visita a Chile, recorriendo junto al presidente Gabriel Boric el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos que recuerda a las víctimas de la dictadura. Ambos presidentes coincidieron además en su compromiso de construir un sitio de memoria en la antigua Colonia Dignidad, uno de los episodios más controvertidos en las relaciones entre ambos países. El jefe del gobierno alemán busca profundizar los lazos políticos y económicos con Chile en momentos en que su país está sufriendo el impacto de la guerra en Ucrania. Y las acusaciones entre Rusia y Ucrania no paran durante esta guerra que ya se prolonga por varios meses. De una parte, Rusia dice que Ucrania atacó a algunos trabajadores ferroviarios, dejando algunas víctimas. Pero a su vez, Ucrania manifiesta que ha sido víctima de ataques de misiles rusos contra escuelas y hospitales, además también contra algunas residencias de civiles ucranianos, esto en la ciudad de Kherson. Y las autoridades prorrusas que controlan la región sureña de Zaporilla acusaron al ejército ucraniano de bombardear deliberadamente un puente y matar a 4 operarios ferroviarios. Pero también de parte ucraniana se reportaron nuevos ataques rusos este domingo. También en Kherson, en el suroeste del país, denunciaron las autoridades locales un nuevo ataque que causó la muerte de 3 personas y daños en varias instalaciones civiles, entre ellas un hospital y una escuela, tras un bombardeo ruso en otra zona residencial. Y Rusia e Irán quieren llegar a un acuerdo para sus transacciones financieras, ya que ambos países se encuentran suspendidos del sistema global SWIFT, que no les permite trabajar como es debido comercialmente. Por eso, para beneficiarse ambos, quieren llegar a un acuerdo entre estos dos países. Irán y Rusia intensifican sus lazos militares y económicos desde que comenzó la guerra en Ucrania. Este domingo, ambos países dieron un nuevo paso en este sentido, firmando un acuerdo para interconectar sus sistemas bancarios. El objetivo es facilitar la comunicación y las transacciones bilaterales al margen de las sanciones internacionales que pesan sobre Teherán y Moscú. Todas las entidades financieras iraníes y buena parte de las rusas están excluidas del sistema SWIFT, el sistema interbancario de pagos predominantemente a nivel global. Israel endurece medidas contra atacantes palestinos durante 4 tiroteos que se han presentado este fin de semana y han dejado víctimas civiles israelíes. Un grito desgarrador cuando no hay palabras. El dolor se apoderó nuevamente de Jerusalén luego de que un hombre armado matara a 7 personas en una sinagoga el viernes. A sus familiares los espera tras este último adiós un duro camino por superar. Padre, eres mi héroe. Elegiste sacrificar tu vida por la de otros. Te honraré siempre. El tiroteo se produjo tras una incursión israelí en Cisjordania en la que murieron 9 palestinos. El recrudecimiento de la violencia en los últimos días ha ido acompañado de actos vandálicos. El gobierno israelí ya tomó las primeras medidas. Israel precintó inmediatamente la casa del presunto atacante y se disponía a demolerla. Es el procedimiento habitual que sigue el gobierno contra los palestinos que matan a israelíes, pero la velocidad de la respuesta en este caso deja a la familia sin posibilidad de apelar. El nuevo gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu planea además excluir de la seguridad social y de las prestaciones sanitarias a las familias de los atacantes, facilitar la compra de armas a los israelíes e intensificar la recuperación de armas ilegales. Nuestra respuesta al terror es una mano firme y una reacción contundente, rápida y precisa. Es probable que esta última ola de violencia marque la agenda del jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken en su próxima visita a Oriente Medio, donde se reunirá con Benjamin Netanyahu y con el líder palestino Mahmoud Abbas. Vamos a ver otros hechos que son noticia internacional en este resumen informativo del Colusa TV. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reunió en Seúl con el ministro de Asuntos Exteriores, Park Ge-in, y otros altos funcionarios surcoreanos. El objetivo es reforzar los lazos en la región con países aliados de Estados Unidos en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la creciente competencia con China. Stoltenberg visitará Japón el lunes.
Concluyó la segunda vuelta de unas elecciones parlamentarias en Túnez con una escasa participación electoral del 11%. La mayoría de los partidos políticos boicoteó este proceso electoral promovido por el presidente Kais Saied para elegir un nuevo parlamento que el mismo mandatario suspendió hace año y medio. Brasil rechaza la petición de Alemania de enviar munición a Ucrania. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva dice al canciller alemán Olaf Scholz que su país no tiene interés en suministrar munición para los tanques Leopard que se dirigen a Kiev. La llegada de Scholz al Palacio de Planalto, un lugar hace 3 semanas vandalizado, hoy sede de conversaciones de 2 países amigos. Ahora con más puntos en común, pero que miran hacia Ucrania desde ángulos muy distintos. La semana pasada, Alemania aprobaba el envío de tanques Leopard 2 en apoyo a Kiev junto a sus socios occidentales, un camino que Brasil no quiere seguir. El presidente Lula dejó clara su postura. Brasil no tiene interés en enviar munición a Ucrania. Lula se mostró preocupado por el conflicto, pero resaltó que su país no quiere tener participación en la contienda, ni siquiera de forma indirecta. Brasil aboga por explorar el camino hacia la paz. Para ello lanzó una propuesta. Sugiero crear un grupo de países que intenten sentarse a la mesa con Ucrania y Rusia para encontrar la paz, para intentar parar la guerra. Y Brasil hará esfuerzos. Ya he hablado con Macron, he hablado con el canciller Scholz y hablaré con otros presidentes. Las diferentes posturas sobre Ucrania no evitan la sintonía entre ambos mandatarios. Scholz celebró la nueva etapa que se abre en el país. Estoy muy contento de que Brasil vuelva a la escena mundial, de que se comprometa a una mayor integración regional en América Latina. Se te echaba de menos, querido Lula. Durante la legislatura de Jair Bolsonaro, las aportaciones alemanas al Fondo de la Amazonía quedaron bloqueadas, hasta este lunes, cuando Alemania anunció una ayuda de 200 millones de euros para cooperación. De ellos, 38 son para este fondo, destinado a acciones contra la deforestación. Sobre el otro asunto encima de la mesa, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, Lula se mostró esperanzado en cerrar las negociaciones en menos de 6 meses. Brasil quiere introducir cambios en lo prepactado, aunque prometió apertura en las negociaciones. Para Scholz es una prioridad cerrar cuanto antes el acuerdo, y así se lo transmitió previamente a su par argentino Alberto Fernández. El viaje relámpago de Scholz reconstruye las relaciones de Alemania con los países del Cono Sur, pero deja patente también una brecha sobre qué tan diferente se percibe en ambos hemisferios la guerra en Ucrania. La lucha contra la corrupción está estancada en el continente americano, así lo constata el Índice de Percepción de la Corrupción 2022, hecho público este martes, que en general revela que solo el 5% de los países de todo el mundo han logrado hacer avances contra la corrupción desde el 2017. El informe señala a Dinamarca como la nación menos corrupta del mundo, seguida por Finlandia y Nueva Zelanda. Entre los últimos en este índice de la organización Transparencia Internacional se encuentra Venezuela, además de países afectados por la guerra como Siria o Yemen. El país con menor corrupción de América Latina vuelve a ser Uruguay, justo por delante de Chile. No obstante, la inmensa mayoría de los estados de la región siguen teniendo unas tasas de corrupción por encima de la media mundial. Amigos, muchísimas gracias por su compañía en esta emisión internacional de noticias del Colusa TV. Desde los estudios en la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos, les decimos que la pasen muy bien. Continúen con nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube como el Colusa TV. Ahí estamos 24 horas con la mejor información. Soy Ozzy Arango. Buen día. El Colusa TV, edición central de noticias. Desde Miami para el mundo, el Colusa, la nueva generación del periodismo.